Muy buenas y bienvenidos una vez más a un podcast de Fundanet. Bueno, pues en esta ocasión estoy con una nueva compañera que yo ya tenía ganas de que pasara por los micrófonos de este podcast, Raquel González Jaspe, que es nuestra pedagoga, máster en trastornos de la comunicación, neurociencia de la audición y el lenguaje en la USAL. Bueno, bienvenida compañera. Muchas gracias. No sé si he dicho bien efectivamente Sí, perfectamente. tu especialidad. Una vez más, igual que nos ha pasado en el último podcast, pues me atrevo a decir que enhorabuena porque dentro de tu relativa juventud pues tienes una formación, la verdad es que admirable. Muchas gracias. Bueno, te voy a hacer una pregunta directa y luego vamos a hablar de otras cuestiones relacionadas con tu profesión. Cuéntale un poco a las familias cuál es tu función, digamos, de forma sintética, aquí dentro de la Fundación. Bueno, pues mi función, yo soy la pedagoga y básicamente lo que hago son reeducaciones pedagógicas, es decir, así resumidamente, trabajo pues con niños que tengan alguna dificultad de aprendizaje, ya sea dislexia, TDAH o autismo, y trabajo con ellos de manera individualizada en pues, atención, memoria, dependiendo de lo que yo quiera trabajar con ellos. Y luego también tengo algunos que son más adultos, que trabajo con ellos apoyo educativo. Entonces eso básicamente es ofrecerles técnicas de estudio para que ellos en un futuro pues puedan ejercer la profesión que quieran o sigan estudiando o tengan esas herramientas para poder estudiar mejor. Desde tu punto de vista, ¿cómo definirías un poco la disciplina de la pedagogía? Y cuando digo desde tu punto de vista, no me refiero a que sea una definición de libro, sino también, si tú quieres y lo tienes a bien, incluir un poco desde tu percepción experiencial. Vale, pues yo cuando empecé la carrera, yo tenía la idea de que la pedagogía era básicamente tema de orientación, es decir, trabajar en un instituto siendo orientadora. Pero lo que no te cuentan cuando empiezas la carrera y a veces ni cuando la terminas es que la pedagogía tiene muchas ramas. Puedes estar trabajando en el ámbito social, en el ámbito educativo, que es como yo estoy ahora, pero también a nivel social, entonces hay muchas vertientes diferentes. Y yo creo que es una profesión que tiene mucho intrusismo laboral y muchas veces se confunde, pues a veces que incluso con psicología. Entonces yo creo que la pedagogía ahora está teniendo mucho más auge y creo que hay que seguirle dando este auge que se lo merece, la verdad. Bueno, ¿qué te parece si yo me atrevo, tú me corriges, y yo digo que la esencia fundamental de la pedagogía está centrada en mejorar el aprendizaje de las personas? Sí, va un poco por ahí. Bueno, dicho esto, de forma sintética, ahora lo amplío y no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que el aprendizaje, depende de cómo lo quieras ver, es tan importante como respirar, porque si la persona no aprende, no se desarrolla en sociedad. Exactamente. Al final se basa todo en la educación. Efectivamente, entonces, de alguna manera, la desintegración puede ser parcial, no voy a decir completa porque es muy difícil, pero puede haber personas que, si falla su aprendizaje, pues, tengan una desintegración casi total, depende de cómo, digamos, se desarrollen sus vidas. ¿Cómo va esto? O sea, a partir de ciertas, vamos a decir, limitaciones de capacidades, ¿tú llegas a tener un mal aprendizaje o el mal aprendizaje también te puede generar determinadas distorsiones que hasta ahora se han entendido como discapacidades? Yo creo que un poco de las dos cosas, porque al final sí que es verdad que pues, cuando vas al colegio, en el instituto, en cualquier sitio que tú estás aprendiendo, al final los profesores intentan enseñarte de la manera que ellos saben. Y muchas veces, no que se confundan, pero sino que a nosotros nos hacen confundirnos, entonces no aprendes de la manera que tú deberías aprender. Y muchas veces esa falta de aprendizaje luego va a verse repercutida posteriormente. Y en personas, pues eso, con los que trabajamos nosotros aquí, con los usuarios, al final, si tú intervienes de manera precoz y tú lo haces antes, el aprendizaje va a ser mucho más significativo y va a ser mejor a largo plazo. Yo tenía compañeros en educación, he tenido compañeros que eran muy conscientes de la necesidad que tenían de seguirse formando para no, vamos a decir, trasladar a los alumnos contenidos meramente, sino realmente saber cómo funciona un poco el aprendizaje, casi iba a decir a nivel individualizado.
Pero sin embargo, incluso otros compañeros me decían, mira, yo no estoy aquí para educar o averiguar cómo debe de aprender una persona. Yo doy unos conocimientos y los coge bien y si no, pues oye, también que espabile. ¿Tú esta realidad la percibes cuando vienen chavales que se ponen en tus manos para que les ayudes? Hombre, claro que la percibes, o sea, no tanto aquí también, pero pues cuando has estudiado, al final pues había los típicos profesores que se limitaban, pues lo que tú has dicho, yo doy esto y ya está, y con eso no aprendes. Entonces tú tienes que entender que los niños en este caso tienen un aprendizaje significativo y tú tienes que utilizar tus herramientas para ofrecerles el aprendizaje de manera que ellos lo interioricen mejor. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es con juegos. Al final los niños como aprenden es con juegos. Si tú haces actividades lúdicas, divertidas, pero que introduzcas temas que tú quieres tratar con ellos, al final es como van a aprender mejor y se les va a quedar mucho mejor y lo van a retener. Bueno, evidentemente yo desde una terapia artístico-creativa coincido contigo en que la creatividad y el juego es lo más potente que tiene el ser humano y efectivamente es la forma en la que enganchas la motivación de casi cualquier persona, diría yo. Entonces, yo me pongo en la piel de esos compañeros de educación que a lo mejor te dicen, bueno, yo puedo tener unos conocimientos, pero yo no tengo por qué saber de esto. Claro, es evidente, es tu especialidad, compañera. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que los colegios están teniendo la presencia de pedagogos suficiente? No, de hecho ahora mismo, no sé si me equivoco, pero creo que solo hay un pedagogo igual para un instituto de 300 alumnos. O sea, al final es un trabajo excesivo para ellos y no es que no abordan todo lo que tienen que abordar. Yo creo que debería haber muchísimos más y al final, como te has comentado, esto es una profesión que tienes que estar constantemente aprendiendo. O sea, nunca dejas de aprender, tanto a nivel educativo como a nivel social, porque trabajas con personas. Yo recuerdo cuando los expertos en nutrición no estaban dentro de los hospitales. Yo te pregunto a ti, ¿es descabellado pensar que puede haber psicopedagogos dentro de hospitales? De hecho, hay. Yo no lo sabía hasta hace poquito, que seguí una red en Instagram, una cuenta social, y yo no sabía que podían existir pedagogos en el entorno hospitalario. Y viendo la labor que hacen, o sea, me parece una labor muy importante porque al final allí hay muchos niños que están hospitalizados, que necesitan ayuda. Y igual que puede estar un pedagogo en un colegio o en una asociación o en una fundación como nosotros, yo creo que también deben estar en un hospital. O Bueno, sea, voy a ir también a otro ámbito diferente. ¿Tú crees que un psicopedagogo debería de estar también dentro de las empresas? también, de hecho, es otra de las ramas que yo descubrí al final de la carrera. Aunque no sé muy bien qué es la parte que les toca, creo que, según tengo entendido, es más a nivel recursos humanos y así, pero yo creo que ahí se solapa mucho con psicología. Entonces no sé hasta qué punto se diferencia ahí un pedagogo y un psicólogo. Ahí ya no sé. Bueno, evidentemente un pedagogo no tiene por qué estar limitado al aprendizaje dentro de los más jóvenes. Tú puedes estar, supongo, comprendiendo cómo aprende un adulto. Sí, puedes trabajar tanto con niños como adultos. De hecho, yo cuando hice las prácticas de la carrera, trabajé con adultos. Al final tenían discapacidad intelectual y eran algunos de ellos como niños, pero es una forma diferente de verlo. Tú con un niño no trabajas igual que con un adulto, entonces son percepciones muy diferentes. Bueno, ¿qué te aporta en especial tu trabajo con los más jóvenes, con los niños, con los adolescentes? ¿Qué es lo que te aporta? Pues al final yo aquí estoy aprendiendo mucho, me aporta conocimientos porque no dejas de aprender cada día con ellos. Y me aporta pues la experiencia, que tú vas cogiendo experiencia, vas dándote cuenta de lo que haces bien, de lo que haces mal, o sea, es un aprendizaje-error porque al final tú puedes pensar que a un niño le va a venir bien una cosa y luego pasa totalmente lo contrario, planificarte una sesión en base a unos objetivos y al final la sesión da la vuelta completamente, entonces al final no dejas de aprender y yo creo que esto es un aprendizaje día a día. Em, Tú has dicho que cuando entraste en tus estudios de especialidad, digamos que de libro encontrabas una realidad, luego con el paso del tiempo se encontró otra. Esa diferenciación es muy grande. ¿Tú la has notado experiencialmente como, madre mía, esto es otro mundo? Sí, totalmente. O sea, al final tú lo que aprendes de teoría, sí te sirve. Obviamente te sirve, como en todas las carreras. Pero tú cuando llegas una vez a las prácticas o a trabajar,
llegas a la realidad, a la vida adulta, es totalmente diferente. Te encuentras un mundo que tú no sabías que existía y que tú dices, pues esto no es como yo lo pensaba, tengo que trabajar otras cosas, tengo que hacer... Al final es muy diferente. Entonces te toca aprender y es eso, seguir aprendiendo. ¿Has tenido siempre clara tu vocación? Es decir, desde muy joven. Pues realmente no, o sea, yo siempre he querido trabajar con niños. De hecho, antes de pedagogía hice el grado formativo de educación infantil porque siempre quería trabajar con niños y una vez que acabé dije, o entro en pedagogía o no entro en ninguna otra carrera porque tenía conocidos que la habían hecho y a mí me llamó mucho la atención, o sea, quería saber qué era lo que realmente se hacía ahí. Y sí que es verdad que lo tenía muy claro en el sentido de o hago esto o no hago nada, pero antes de eso no sabía que iba a hacer pedagogía. Bueno, no sé si coincides conmigo. Hay un concepto muy romántico que es el del niño genio, este que viene con unas capacidades genéticas impresionantes. Y mucha gente asocia la vocación del tipo que sea a esa concepción casi absolutamente innata. Sin embargo, yo en mi experiencia veo que las vocaciones de ayuda a los demás, más profundas, han venido despacio, descubriéndose poco a poco. Tú me comentas que efectivamente ese es tu caso. ¿Conoces a más personas de tu entorno, compañeros que han tenido la experiencia de decir, oye, mira, yo no me planteaba ayudar a otros, pero con el paso del tiempo sí? Sí, de hecho la mayoría de mis amigos es así el caso. Al final sí que, bueno, pues lo típico, puedes ayudar a gente en la vida real, pero luego cuando llegas a tu trabajo es muy diferente y sí que es verdad que la mayoría de mis amigos es en este caso, como tú has comentado. ¿Qué pasa con ese equilibrio de expectativas que puedes tú tener sobre un usuario concreto de tu servicio? Digo usuario, cliente, paciente, ¿no? Hay términos adaptados a cada disciplina. Con respecto a las expectativas que el propio usuario, cliente, paciente puede tener. ¿Cómo regulas esas expectativas que a veces se te van de la mano y tú solo te frustras a lo mejor como profesional porque pretendes más o menos de lo que la persona puede dar? ¿Cómo te regulas tú a ti misma en ese sentido? Pues a veces es difícil, como tú has comentado, porque muchas veces nos exigimos mucho y quieres llegar a conseguir unos objetivos que a veces, siendo conscientes, no llegas. Y más cuando pues en una sesión pueden pasar, son 45 minutos, pero pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo creo que teniendo claro lo que tú quieres conseguir, yo es así como lo hago, o sea, teniendo claro los objetivos que tú quieres conseguir y siendo conscientes de hasta qué punto quiero llegar, o sea, porque tú esto lo puedes conseguir en corto plazo o largo plazo, entonces limitándote y viendo qué puedes hacer con el niño y qué no, y observando mucho porque, ya te digo, al final en una sesión cambia mucho todo, entonces paso a paso. De alguna manera tú notas que se provoca un vínculo terapéutico con cada niño absolutamente diferente. Sí, al final tú trabajas de manera diferente con todos porque es individualizado y quieras o no, tú los acabas cogiendo cariño, o sea, son como tus primos, como tus hermanos, los tienes aquí casi todos los días a muchos y creas vínculos, obviamente. Yo creo que todo el mundo, siendo una persona humana, creamos vínculos constantemente y trabajar con ellos, como he comentado antes, te ayuda para aprender a ti mismo. ¿Qué principales problemas percibes tú en los chavales que llegan a Fundanet, a tu mano? Pues muchas veces es falta de información del diagnóstico que tienen, yo creo que en la mayoría de los casos, y falta de información por parte de los padres, ya sea porque no se han informado ellos o porque no les han informado bien. Entonces, al final a veces cuesta explicar a un padre lo que tú haces con los chicos, porque ellos ven una realidad totalmente diferente a la nuestra, entonces es un poco difícil explicarlo con nuestras palabras y que ellos lo entiendan. Yo creo que esa es una dificultad que tienen a la hora de que vienen los niños aquí. Bueno, ese reto lo comparto contigo porque al final tienes que intentar ser, como bien dice tu campo, tu disciplina, absolutamente didáctico para que las familias entiendan qué es lo que estás haciendo, ¿no? Salir un poco de ese lenguaje que suele ser técnico. Exacto. O muy específico
y hacerlo un poco más cercano para que la familia lo entienda. Bueno, no digamos ya si tienes la posibilidad de que el propio usuario pueda comprender parte de lo que le está sucediendo, ¿no? Que en alguna ocasión tienes esa posibilidad de explicar, por ejemplo, a un adolescente, oye, mira, te está pasando esto, no hay problema, pero vamos a intentar hacer esto. Sí, en algunos de los casos que tengo de adolescentes sí que ellos son conscientes de lo que tienen y sus limitaciones. Y tú intentas explicárselo de la mejor manera posible, obviamente, pero sí que es verdad que es difícil, porque tú al final le estás explicando una cosa que, no un diagnóstico, pero una limitación que esa persona tiene y que tú si te pones en su lugar dirías, pues es que me pasa esto, no puedo hacer esta cosa. Entonces es difícil explicarlo. Pero sí que tengo adolescentes que son conscientes de lo que ellos tienen realmente. Bueno, una vez más, del entorno de 15 minutos este podcast, pues el tiempo pasa volando porque no es más que esos 15 minutos. Entre los muchos retos que tengo es uno de ellos importante, es ir dando a conocer a las familias todos los miembros que somos del equipo. Te agradezco mucho que te hayas prestado por fin, porque siempre tienes mucho trabajo. Yo Nada, intento un placer. pillar siempre abuela pluma y en esta ocasión lo he conseguido. Gracias. A ti. Y aunque sea de forma utópica, porque nunca lo sé, no sé cuándo voy a poder abrir esta línea, pero te citaré en el futuro para tratar algún monográfico de tu campo, de tu disciplina, de tu labor, si a ti te parece. Encantada. Muy bien, bueno, pues familias, espero que os haya parecido interesante este podcast y bueno, pues me despido una vez más recordando que sin salud y bienestar, pues poco nos queda, es lo fundamental, así que por favor cuidaros y hasta el próximo podcast. Adiós.